La guerra es una masacre entre gentes que se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. Paul Valéry. Mi nombre es Steven Charfelán y yo considero que las diferencias entre los países debería determinar, pero como un día mencionó William Randall, todos los hombres somos iguales en al menos un aspecto, en nuestro deseo de ser diferentes. Y es aquí que con estas palabras que nos damos cuenta de la realidad de que alrededor del mundo existen grandes conflictos y desigualdades entre todos los países. Es ahí que aprendemos que el derecho a la vida y a la libertad de todos los seres humanos son lo más importante para tener tranquilidad y paz en la sociedad. Pero no siempre es así, puesto que estos derechos pueden ser violentados por los que se creen superiores a los demás. Para ser más claro, les voy a dar a conocer un caso que actualmente ha captado nuestra atención y en el que se evidencia claramente la violación del derecho a la vida de personas inocentes. Todas las personas siempre nos hemos imaginado un mundo lleno de muchas cosas buenas y también malas, pero sobre todo nos hemos imaginado a los grandes países como Rusia, que son lugares sorprendentes, que siempre ayudan a la humanidad a crecer económicamente e intelectualmente. Pero hoy en día estas palabras son difíciles de creer, puesto que actualmente estos países que consideramos potencias mundiales han convertido a los países o estados más pequeños y que están más indefensos como en sus canchas de combate y que en lugar de ayudarlos en su desarrollo y velar por el derecho de la vida de sus habitantes, han optado por probar sus armas, derramando la sangre de inocentes. Y debido a esto nos enfrentamos a muchos cambios en todo el mundo, pues nos ha llegado a afectar a muchos países, grandes y pequeños, pues por las diferencias y el deseo de poder de estos, cada vez se vuelven más grandes y más grandes los conflictos entre los demás países. Actualmente es lo que está sucediendo, pues las diferencias entre estas dos naciones, Rusia y Ucrania, que son considerados países del segundo mundo y catalogados, como bien lo dije, potencias mundiales, la fecha de aparición de su conflicto entre los dos viene desde hace mucho tiempo atrás. No es algo que ocurrió actualmente, sino que sus diferencias y su disputa viene desde el año 1922, cuando Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tras una guerra civil interna y un conflicto armado con Polonia, quedó dividida en dos, una parte que quedó aún anexada a Polonia y otra parte por la Unión Soviética. Este conflicto bélico de gran intensidad y largo alcance entre Rusia y Ucrania obedece a un juego entrecruzado de intereses nacionales que tienen fuerza y peso al momento de tomar decisiones y que así nos ha dejado consecuencias a nivel global. Unas de ellas son el incremento del precio de nuestros combustibles, de los minerales y también los fertilizantes. Por estas diferencias y esta guerra se han provocado crisis humanitarias, crisis migratorias y también de refugiados. Ha generado un deterioro en la economía y la política, ha provocado vacíos de poder y más efectos que aún no se pueden medir con exactitud. Cuando me preguntaron sobre algún arma
capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Albert Einstein. Yo, Ruth Hattiva, sé que esta guerra es más complicada de lo que parece, debido a los distintos actores involucrados y su contexto histórico, y la ideología de Rusia, que en cierto momento la convirtió en uno de los imperios más grandes de todo el mundo, y hoy en día en una de las más grandes potencias mundiales. Su revolución fue clave en su historia, debido a que la idea del socialismo empezó a tomar fuerza sin desmerecer las ideas expansionistas, reclutando el proletariado y ayudándoles a exigir el cumplimiento de sus derechos. Es así que el 24 de febrero del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial con el único propósito de desarmar y de desnazificar al país vecino, Ucrania, donde la raíz de lo sucedido se generó y se sigue generando incertidumbre luego de más de 8 meses de guerra, dejando una serie de dudas sin respuestas concretas. Pero algunas organizaciones internacionales están ayudando a parar este conflicto, donde existe una clara importancia de los recursos energéticos que Rusia posee y el uso de los mismos, como lo son las herramientas de política exterior. El gobierno de Ucrania solicitó al Pentágono que le provea cantidades considerables de armas y municiones, equipos de comunicación, de apoyo, de inteligencia, combustibles de aviación y otros elementos, ya que Estados Unidos estaba incluido en este conflicto. De igual manera, hacia la OTAN y la Unión Europea. Sin embargo, las autoridades estadounidenses se negaron rotundamente a prestar su ayuda militar, generando una oleada de descontento, no solo entre los afectados directamente, sino a nivel mundial, ya que en esto se observa una lucha constante y absurda que desborda mil problemas humanos, preocupación por las protestas y falta de conciencia generadora de crímenes y guerra que atacan la integridad personal de una nación, olvidando por completo el respeto y la dignidad humana. Los organismos internacionales juegan un rol muy importante, siendo foros en donde se discuten o tratan ciertos problemas, siempre y cuando los países involucrados estén dispuestos a dialogar y a llegar a un consenso. Estos altercados afectan de una u otra forma a todo el mundo, sobre todo al Ecuador, ya que si dejamos de exportar el banano, flores, enlatados, camarones y demás productos a Rusia, nuestra economía sufriría un quiebre, perdiendo competitividad y generando incertidumbre. Sin embargo, con el incremento de los precios del petróleo en el mercado mundial, lo cual es a $120 por barril, nuestro país puede beneficiarse con los nuevos ajustes económicos. Pero a pesar de esto, de esta guerra fría entre Rusia y Ucrania, que ya haya terminado, aún así esta tensión continúa su curso, arrastrando los problemas preexistentes entre ambos países, lo que finalmente agrava la situación, llevándola a un punto máximo, ya que cada una de las naciones es considerada superior a la otra, sembrando odio, y con esto solo el tiempo determinará el cierre o culminación de este conflicto. ¿Quién está a favor de que la guerra y el caos continúen? Después de una guerra, todo queda destruido, sin evidencia de lo que antes era. Las casas desaparecen, las escuelas, los centros de trabajo y lo que es peor, las familias.
Si todos queremos la paz, debemos comenzar primeramente por nosotros mismos. Aprendamos a respetarnos como personas y respetemos a los demás. Dejemos de lado la discriminación por color de piel, de los grupos sociales, por las creencias religiosas, por la orientación sexual, por el lugar de origen de cada persona. Olvidemos por qué todos y cada uno de nosotros compartimos y tenemos los mismos derechos y convivimos en el mismo hogar llamado planeta Tierra. Reflexionemos sobre el ámbito que nos rodea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar? Detengámonos un instante a pensar y meditar sobre qué tan necesaria es la paz en nuestras vidas y en el mundo entero. Reconozcamos lo que está mal y en base a eso generemos un cambio en la sociedad. Emprendamos acciones, apoyémonos unos a otros, sin mirar ni tener en cuenta en lo que nos diferencia de los demás, porque al final de cada día son las cosas pequeñas, las acciones, las que nos llenan de alegría el corazón. Hace algunos meses atrás, Vladimir Putin trató de sacudir los cimientos del mundo libre, pensando que podría doblegarlo a su amenazante manera, pero calculó mal. Pensó que podría entrar en Ucrania y que el mundo se sometería. En cambio, se encontró con un muro de fuerza que nunca imaginó. Conoció al pueblo ucraniano. Sin embargo, es increíble ver cómo el capricho de un solo hombre ha devastado no solo a una nación, sino a todo el mundo. Vemos cómo los hombres luchan por defender a su país, dejando como saldo esposas viudas, hijos huérfanos, padres y madres sin sus hijos, y todo por lo que alguna vez se esforzaron en conseguir, hecho escombros y polvo. Esta guerra no solo deja heridas físicas, también deja heridas emocionales, familias separadas, hogares destruidos, muerte y desolación. El mundo entero observa cómo estas dos naciones se destruyen poco a poco y nadie hace nada para parar esta masacre. Y aunque es difícil de aceptarlo, es la mejor opción por ahora. Porque si algún otro país decidiera intervenir, lo único que va a pasar es que el problema se va a agrandar y podría acabar siendo peor. Ya no para las dos naciones, sino para toda la humanidad. Para acabar, yo, Javier Delgado, hago un llamado a los gobernantes de estas dos naciones para que dejen de lado el pasado, el rencor y el odio y den solución a este conflicto de una forma diplomática y no por el bien individual, sino por el de los millones de habitantes que esperan con ansias a que todo termine. Con este caso, es así que hoy nos damos cuenta de las desigualdades que vivimos, donde los países más fuertes nos quieren doblegar a los más pequeños. Pero desde hoy es donde inicia nuestra lucha para generar estos cambios y aprender a llevarnos mejor, para que así nuestros hijos no tengan que sufrir las mismas situaciones, donde no se les violente sus derechos, donde no se les quite su libertad. El cambio para una vida mejor en el futuro es hoy. La paz es algo que debemos conseguir con la verdad y con la justicia. No nos quedemos de brazos cruzados. Dejemos de ser conformistas y comencemos a unirnos para crear un país y, cómo no, un mundo sin diferencias donde gobierne la paz. Muchas gracias.